La guía en foco ha sido galardonada con el premio Bartolomé Hidalgo por la Cámara del Libro del Uruguay. Presenta Carrasco Viajes 2604-8330. De Damasco. ¿Hay que tomarlo de una vez? ¿Así? ¿Una sola? Pero son las 11 de la mañana. Delicioso. Lo voy a bajar con el látigo. Por Dios. Siempre hay que quedar bien y seguir las tradiciones, y más cuando te invitan en cualquier lugar que vaya. Pero también tiene su riesgo, sobre todo cuando te hacen tomar vodka puro a las 11 de la mañana. En este caso son todos esturiones. De estos peces sale el caviar, las huevas de estos peces son el caviar, pero están a la venta para comer. Y acá tenemos los dos productos, porque está el esturión vivo y lo que vemos, esas latitas rojas, es el caviar, las huevas que van sacando de los peces. Cuando ahí están trayendo uno, ¿no? Por ejemplo, este lo sacaron recién. Este está más fresco porque lo sacaron recién de la pecera. Vamos a entrar adentro porque además uno puede meter la mano y elegir el que más le guste. Te lo envuelven y te lo llevas vivo para tu casa. El esturión es un pez muy antiguo, de hecho es uno de los peces más antiguos que todavía existen. Acá se vende para comida, pero en general nosotros lo conocemos por las huevas o el caviar. Mi papá se salvó porque mi abuelo, cuando se tiró, como se hizo la muerta, y escondía a mi papá abajo. Se tiró al suelo pero escondió a mi papá. Mi papá tenía ese entonces 7 años. En la década del 60, Uruguay fue el primer país del mundo. Fue el primer país en toda la historia En reconocer oficialmente que hubo un genocidio. La virtud mayor. Mi abuela todos los días se agachaba y rezaba a este país que vive Uruguay. Rezaba para el país que la Uruguay, recibió. Exacto, la alegría de estar acá y en paz y que nadie los persigue. Hasta ahora es como un pan normal, pero lo interesante viene ahora en la forma de cocción. Estamos rodeados de picos nevados y vemos diferentes excavaciones en la montaña donde vivían los monjes. Esas pequeñas cuevas donde en parte iban a meditar y en parte se refugiaban de los ataques, todavía se mantienen hasta hoy. Este pan se utiliza para todo tipo de comidas y a toda hora del día. Y como probé el pan de la primera señora, no puedo dejar de probar el pan de todas las señoras que están acá. Ah, ahí está. Qué espectacular. Miren lo que es esto. Me encantó, sí, muy rico. ¿Cómo digo que me encantó? Chat Hamove. Chat Hamove. Y como me gustó mucho, se ríen de mi pronunciación. Seguramente hablo muy mal. Y como este está muy bueno, también me lo voy a llevar. Vamos a conocer un país pequeño en un lugar muy lejano. A pesar de tener 3 millones de habitantes, su población se dispersa en el mundo, llegando a los 9 millones. Al ser un punto clave como límite entre Europa y Asia, durante toda la historia de la civilización humana, este territorio fue disputado por los grandes imperios que buscaban controlar las rutas de comercio. Con miles de años de historia y conflictos armados que fueron modificando sus fronteras, llegó a ser un gran imperio y hoy es un pequeño país en las montañas del Cáucaso sin salida al mar.
A pesar de esto, durante todo el tiempo su población mantuvo las costumbres, idioma, un alfabeto propio y una religión tan arraigada que lo llevó a ser el primer país de la historia en adoptar oficialmente la religión católica en el año 301, antes incluso que el Imperio Romano. Tiene frontera con 4 países, de los cuales se puede pasar libremente a Irán y Georgia, pero la frontera con Turquía está cerrada, controlada incluso por el ejército ruso, y hasta el día de hoy mantiene un conflicto armado en los límites con Azerbaiyán. Durante 7 décadas perteneció a la Unión Soviética y se independizó hace relativamente muy poco tiempo, en el año 1991. Vamos a conocer Armenia. Paramos en el medio de la montaña, donde hay unas pocas casas. Estamos bajo un río de deshielo y sentimos olor a comida, sentimos olor a pan. Y vamos a ver cómo lo están haciendo, porque el pan todavía aquí se hace de manera tradicional. Es el pan lavash o el pan de masa fina, que se hace en unos hornos hechos a mano, que van debajo de la tierra, y las señoras todavía lo preparan. Además hay una tradición muy especial que tiene que ver con el regalo al resto de la comunidad. Pero vamos a conocer cómo funciona esta etapa de preparación del pan lavash. Ahora está preparando la masa, que le pone levadura, hace bollos y después los deja leudar. Espera media hora para que la masa se asiente y leude, y después, bueno, con el palo de amasar le va dando la forma. Hasta ahora es como un pan normal, pero lo interesante viene ahora en la forma de cocción. Primero lo que hace es, bueno, armar la masa, ¿no? Que es con harina y levadura. Hace bollos, lo deja leudar y después viene la parte interesante porque los empieza a amasar. Los amasa primero como algo tradicional, a lo que estamos acostumbrados, estira los bollos, y después con un palo más fino, que es este, que ahí viene la técnica, muy rápido, los estira al punto de que queda como un papel. El pequeño bollo se transforma en un área mucho más grande, una cosa enorme, y después lo va llevando con la mano en el aire hasta ponerlo sobre una especie de tabla de planchar, que es donde lo termina de estirar. Es esto que está aquí. Aquí apoya toda la masa estirada y después con esto lo utiliza para pegarlo contra los bordes del horno. El horno es circular, debajo tiene las brasas y tiene que esperar a que se caliente bastante, lo suficiente como para que la masa quede pegada. Si el horno está frío, la masa se despega. Entonces, con un solo golpe y bastante hábilmente, ella pega toda esta masa a las paredes del horno. Espera unos minutos y después hace lo que está haciendo ahora. Con un gancho los despega y este es el lavash
o el pan de masa fina ya terminado. Ahora sí, ya está pronto el lavash, así que vamos a comer. Gracias. ¿Cómo se decía gracias? Vamos a probar entonces el pan terminado, que además de estar crocante, está caliente porque lo apoya en las mismas paredes del horno. ¿No? Ahí está pegando otro. Y se ve que está caliente porque ya le quedó pegado. Y es pan rápido también. A mí me encanta el pan. El recién salido del horno es algo delicioso. Tradicionalmente, cuando hacen los panes, los primeros 7 panes que salían del horno tenían que repartirlos, tenían que regalarlos junto con sal, eso era tradicional. Y después sí, el resto de los panes se los quedaba a la familia. Pero es algo muy interesante, sobre todo socialmente, ¿no? Que no solamente hay un horno donde se cocina para la familia, sino que sigue pegando los panes, sino que de este mismo horno sale un regalo o comida para amigos o vecinos. Por lo tanto, cada vez que se prende el horno, significa que va a haber un contacto social con el resto de la comunidad. Y los hornos en realidad son a nivel de suelo. Se hace un pozo y después se reviste y después abajo de todo eso van las brasas. ¿Qué pasa? Estamos en una zona de deshielo de las montañas, entonces pasa un curso de agua de deshielo por debajo y por eso tuvieron que levantar este horno que vemos acá. Por eso lo vemos mitad en el suelo y mitad por encima. Ahora, están construyendo un horno nuevo y este en particular lo están levantando totalmente porque pasa mucha agua por abajo. Y el agua que pasa, como es agua fría, le enfría el horno. Entonces es más difícil cocinar. Por eso en este caso vemos los hornos levantados. Si no, tradicionalmente son a nivel del suelo. Mientras yo voy a seguir probando. Además veo, hace algunos un poco más gruesos y otros más estirados, bien finitos. Este en particular es más grueso y ahora voy a probar el otro. Abusando de la amabilidad de señora que me dijo agarrar lo que quieras, voy a probar este. Miren lo que es esto. Todo esto se hace de un pequeño bollo de masa. Dice que como buena cocinera dice que esta vez no me quedó como siempre, pero está delicioso, así que yo le acabo de decir que justamente está delicioso. Ya está move. Me acaba de decir que coma y que me mantenga con salud, ¿no? Es como devolución a mi halago, pero es muy humilde porque la verdad que está espectacular. Juan un hinche. Emma. Emma. Ajá. Emma. Yo no la canuteo. Enteré. En mi básico armenio, le acabo de preguntar cómo se llama Emma y ya me despedí, así que vamos a comer.
Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Vamos a seguir con el pan, a ver qué tal está. Armenian bread, lavash, hamov, Armenian bread. Y acá estamos en la zona del pan. Este es el pan lavash que se hace, es el pan de masa fina. Y es como si fuera un gran crepe, un gran panqueque gigante. Y todo esto sale de un pequeño bollo de masa que con habilidad lo van estirando hasta que queda de este tamaño. Miren lo que es esto. A ver, vamos a probar el pan. Sí, gracias. Señora Dari. Ahí está. Ahora te vamos a ver. Es muy fino. Esto se utiliza, por supuesto, para todas las comidas, ¿no? En toda hora del día. Y además, para compartir. Está bueno para compartir porque es gigante. Este pan se utiliza para todo tipo de comidas y a toda hora del día. Pero además, es ideal para compartir porque es gigante. Con un poco de masa salen un montón. Lo interesante es cómo lo tienen presentado. Todos estos, cada uno de estos es un puesto distinto de pan. Cada una de estas señoras hace su propio pan y lo ofrece. Y entonces uno puede ir recorriendo y comparando la calidad y el sabor de cada uno. También cuando uno se acerca enseguida lo convidan. Y es una forma no solamente de invitar, sino de hacer probar sus productos. Porque si te gusta seguramente te lo vas a llevar. Y como este está muy bueno, también me lo voy a llevar. Y como probé el pan de la primera señora, no puedo dejar de probar el pan de todas las señoras que están acá. Así que vamos a ver. A ver, vamos a ver el producto que lo tienen. Ah, ahí está. Qué espectacular. Miren lo que es esto. Este más finito, este es un poquito más grueso, ¿no? Acá tenemos un poco más tostado, acá tenemos un poco más blanco, a gusto del consumidor. Imagínense esto rellenarlo de dulce y comerse cada uno un crepe de este tamaño, ¿no? Yo creo que con uno ya queda sobrado para un solo almuerzo. Es impresionante. ¿Cuánto cuesta cada uno de estos panes? 100 trams. 100 trams son 0,2 dólares. O sea que por 2 dólares uno se puede llevar 10 panes de estos gigantes, invitar a toda la familia, quedar bien y no gastar prácticamente nada. Es ideal. Me voy a llevar un pan. Ya tengo, pero... ¿Qué dice? Pregunta que si te gustó. Ah, si me gustó. Me encantó. Sí, muy rico. ¿Cómo digo que me encantó? Shat Hamove. Hamove me pregunta si me gustó y yo le digo que sí me gustó mucho. Shat Hamove. Y como me gustó mucho, se ríen de mi pronunciación. Seguramente hablo muy mal. Seguramente hablo mal. ¿Eh? Tengo una moneda, sí, tengo. A ver. Ahí está. Quiero uno de estos y uno de estos.
Ahí está. So. Shad lavel gitem adik. Bueno, 200 drams, que es una monedita, que son $0,4. Lo envuelve como si fuera un papel, una tela, y te lo da, te lo podés guardar en el bolsillo. Ahí está. Yo no la agarré. Khadem, Norin Hamete. Lavalnen, Arochlinen. Hajogutun Bolori Het. Le acaba de mandar saludos a la comunidad armenia y a todo el pueblo de Uruguay. Así que yo me voy a llevar esto para invitar a los amigos, voy a quedar bien y les voy a decir que me costó una fortuna. Como todas las señoras quieren que pruebe su pan y no quiero ser descortés, así que no me queda más remedio que ir a la siguiente estación de Pan Lavage y ver... Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Sebastián. Mon nom Knarik. 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 La señora se llama Knarik. Me habló en francés, pero también te pueden hablar en ruso, en inglés. Oui, monsieur. Oui, madame. En muchos idiomas uno se le termina mezclando. No hay que olvidarse que esto fue parte de la Unión Soviética, por ejemplo, y las personas mayores generalmente hablan ruso. Todo el mundo habla ruso, la televisión se ve en ruso. Voy a probar su pan. Este. Sí. ¿Puedo? A ver. Sí, no, este pedacito. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo dije, a ver cuánto me voy a llevar, 1, 2, 3, 12. ¿Cómo digo muy rico? Chat jamón. Jamón. Todos se ríen porque hablo muy mal, pero por lo menos me hago entender. Ah, ¿se ríen porque hablo en armenio? Bueno. Voy a llevar los dos. ¿Cómo digo que voy a llevar los dos? Yerguat. Ahí está. Yerguat. Voy a quedar bien con toda la familia, los amigos. ¿Eh? Sí, hace uno y uno. Megume. Ahí está. También se dobla como si fuera un papel. Y me lo voy a llevar en el bolsillo a esto. Mientras voy a ir comiendo otro pedacito. Está delicioso. Lo más interesante de todo esto, además de probar sabores distintos y de aprender cómo se cocina y un montón de repente de productos que no son conocidos en otros lados, es que uno trata directamente con las personas que los hacen, ¿no? Entonces cada uno, vos estás, además de estar ayudando a la persona porque le estás comprando su producto, tenés la seguridad de que estás hablando con el productor directo, no hay intermediarios, y además es tan barato justamente porque lo compras directo de la fábrica. En este caso la fábrica es la señora. Muy bien, vamos a pagar porque si no, no me van a dejar salir de acá. Au revoir. Спасибо, до свидания. También en francés, en ruso yo le dije muchas gracias. Я не говорю по-русски. No. Me preguntan si hablo ruso, yo le digo que no. Sé unas pocas palabras nomás, me hago entender algo. Pero por lo menos para sobrevivir acá en Armenia, si sabes un poco de cada idioma, te podés comunicar. Ya sea ruso, francés, algo de inglés, muy poco. Y por supuesto, las palabras básicas en armenio.
En el mes de mamá, vos y tu familia están siempre conectados. Pásate al plan familia Vera LTE. Tenés 3 servicios móviles con llamadas gratis, entre ellos con 10 GB para compartir, 5 destinos gratis para cada uno y descuento en equipos a solo 1.490 pesos por mes IVA incluido. Informate en antel.com.uy. Nadie te cuida como mamá, nadie te comunica como Antel. Antel, avanzamos juntos. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Estamos en el medio de las montañas, por aquí corren los cursos de río de agua de deshielo y también alrededor de estos cursos se van dando los pueblos, los pequeños pueblos y algunas casas aisladas. Todas estas casas, en todo el país, tienen calefacción por gas. El gas es muy abundante y es muy barato en esta zona. Lo interesante además es que los vehículos también funcionan a gas, por lo tanto es común ver cosas como esta, en este caso un carro lleno de garrafas de gas, y también es interesante ver alrededor de todas las casas y junto a todas las calles y carreteras los tubos de gas que van acompañando estas vías de circulación, pero por encima generalmente del terreno. Y esto también es un sistema práctico porque si hay alguna fuga es fácil de reparar y además de detectar, pero además porque estamos en una zona donde los terremotos todavía hay que tenerlos en cuenta. De hecho, hace no muy pocos años atrás, en la década del 80, hubo un gran terremoto donde murieron unas 25.000 personas y gran parte de esta región quedó destruida. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que hay movimientos sísmicos, la tierra puede llegar a moverse de tal manera que los caños se parten. Así que es interesante ir descubriendo cómo van conectándose las casas, porque los grandes caños van en las vías principales y de ahí van surgiendo caños más pequeños. ¿Y qué hacen? Como los caños están por encima de la tierra, cuando hay que entrar a una casa o cuando hay que doblar por una calle, en vez de meterlos por debajo, lo que hacen es elevarlos. Entonces parece como si fueran arcadas, entradas a las casas o entradas a los caminos laterales, pero en realidad son los mismos caños de gas que los levantan, los hacen subir por encima de la calle y después siguen su curso natural. Vamos a ver muchos a lo largo del camino y también vamos a seguir encontrándonos con estas cosas. Mientras tanto, vamos a seguir el recorrido porque vamos a conocer otro de los monasterios, de los miles de monasterios que hay en este país. Este es un país marcado por la cultura religiosa. Hay miles, literalmente miles de iglesias y monasterios, muchos excavados en las montañas, en sitios prácticamente inaccesibles, bien para el retiro espiritual de los monjes, o bien, la parte práctica, para evitar las masacres y para evitar los saqueos, sobre todo en un lugar donde históricamente las diferentes culturas e imperios se disputaron el territorio. Estamos ahora en uno de esos monasterios, se llama Nora Bank y está ubicado en lo alto de las montañas. Estamos rodeados de picos nevados y vemos diferentes excavaciones en la montaña donde vivían los monjes. Esas pequeñas cuevas donde en parte iban a meditar y en parte se refugiaban de los ataques, todavía se mantienen hasta hoy. Aunque este en particular, Nora Bank, fue destruido varias veces. Data de los siglos X, XI, XII y XIII, con sus sucesivas reconstrucciones hasta que finalmente fue totalmente destruido en el siglo XIX. Lo que vemos hoy
es una reconstrucción utilizando las piedras originales. Las piedras que vemos pertenecían a las sucesivas construcciones de cientos de años atrás, pero con el tiempo fueron quedando por el camino hasta que se empezaron a reconstruir. De hecho, todavía hoy se sigue reconstruyendo y si vemos, están los picapedreros trabajando con el mismo método que lo hacían antes, picando la piedra con el mazo, seleccionando qué parte de la piedra. Es interesante verlos trabajar porque ellos conocen la piedra, saben por dónde va a romper, conocen sus vetas. Entonces, en vez de golpear en cualquier lado y ver qué obtienen, van girando la piedra, la estudian y una vez que encuentran el punto, golpean. Y golpean a veces suavemente para sacar pequeñas partes que después van uniendo, formando los muros de las nuevas construcciones. Hoy se utiliza cemento, pero antes se utilizaba una argamasa hecha con la misma tierra del lugar o simplemente las piedras encastradas a modo de rompecabezas. Por ejemplo, aquí tenemos partes de las construcciones originales vueltas a armar y lo que vemos es el funcionamiento de la estructura para descargar el gran peso de la piedra hacia abajo. Esto es la parte superior de una puerta. Se utilizaba un gran pedazo de piedra, el cual tenían que estudiar bastante para que no estuviera rajada y soportara este peso. Entonces las paredes, digamos las jambas que vendrían a ser de la puerta y los dinteles, son todos de grandes bloques. Como vemos también son muy pequeños y esto era por un motivo práctico, sobre todo porque estas piedras no permiten grandes vanos, pero también por un motivo de defensa y por un motivo de alejarse de las inclemencias del clima, que aquí es muy variable. Vamos a entrar ahora a ver esta pequeña capilla que está reconstruida como en su época original. Descubrí las capitales de Europa de la mano de Carrasco Viajes. Francia, Roma, Londres, París, Moscú o Budapest están al alcance de tu mano. Próximas salidas con viajes acompañados. www.carrascoviajes.com.uy 2604 8330. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. La luz cambia de manera drástica estando fuera o adentro. Y eso también es controlado por las pequeñas aberturas. Aberturas que del lado exterior se ven como unos pequeños rectángulos, pero del lado de adentro se van ensanchando para permitir que la persona, porque estos muros tienen prácticamente 1 metro, se acerque y pueda observar muchas veces a los atacantes y ver por dónde escaparse o dónde ocultarse. Estas construcciones de la época medieval coinciden también con el resto de las construcciones militares, sobre todo diseminadas por toda Europa y Oriente,
donde en esa época era muy común que fueran atacados. Y también permite defenderse, porque una persona desde dentro podía o bien arrojar piedras o bien con un arco defenderse desde aquí, cosa que desde afuera era más difícil que pasara que un proyectil penetrara un edificio tan pequeño. Vamos a seguir recorriendo el monasterio de Noraván. Pero lo más importante e interesante de este monasterio es esto. Los hachkars o cruces de piedra son tradicionales en esta cultura y representan muchas cosas. Lo más interesante es que aquí hay un tallado de estas cruces que data de muchos siglos atrás y tiene un trabajo realmente magnífico. Vale la pena además observar cómo se van encastrando entre sí las diferentes figuras geométricas para formar otras mayores, pero si nos acercamos vemos que dentro de estas figuras grandes también se diferencian otras más pequeñas. Esto tiene relación además con el árbol de la vida, con la rueda y con todo lo que tiene que ver con la evolución y con el simbolismo que hace característica a esta cultura. Ahora, cuando nos acercamos un poco más, también nos empezamos a dar cuenta de que hay distintas inscripciones y dibujos dentro de cada una de estas cruces. Estas cruces, en la gran mayoría de los casos, eran utilizadas para marcar tumbas, pero en otros casos también se utilizaron como regalos a otros mandatarios. Así que tiene un simbolismo muy importante y estamos parados en uno de los lugares donde este tipo de construcción tuvo mayor auge a lo largo de los siglos. Presentó Carrasco Viajes 2604-8330. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414.